Ya, ahí está grabando. Recuerden que las clases están subiéndose en YouTube y en los cursos. Ya no sé si se acuerdan de eso. Pero si quieren repetir la clase, si quieren algo no les quedó claro, lo pueden volver a ver. Ya. Entonces, como yo les decía, los cuerpos, voy a poner C para cuerpo. Los cuerpos geométricos entonces son sólidos. Ahora, uno, por convención en matemática, uno le dice sólido a un cuerpo, pero, por ejemplo, una bola de acero es un sólido, ¿cierto? Porque es sólido. Pero si fuera una bola de acero vacía por dentro, pero sigue estando el cascarón, digamos, igual sigue siendo un cuerpo geométrico. ¿Ya? Entonces, en este caso, sólido se refiere a cualquier cosa que tenga volumen, en contexto de esta clase. Son sólidos que ocupan un lugar en el espacio. ¿Ya? Y como poseen lugar en el espacio, ahora poseen volumen. Entonces, poseen volumen y área. ¿Cierto? El área vendría siendo la superficie que delimita el cuerpo. ¿Ya? Nuevamente, los cuerpos geométricos geome- pueden ahora ser clasificados em, como sigue. Ya, entonces, esta clasificación que voy a mostrar ahora son para cuerpos que poseen simetrías, ¿ya? Porque, bueno, por ejemplo, si ustedes pensaran, a ver, dejé buscar algo. Ya, por ejemplo, no sé si en mi cámara, este peluche, que es un Pluto, ¿lo ven? Lo estoy mostrando en la cámara. Este peluche es un cuerpo, porque ocupa lugar en el espacio, ¿ya? Pero no va a estar dentro de la clasificación porque es súper complicado sacarle volumen a esta cosa. Entonces, la clasificación que voy a hacer ahora van a ser para cuerpos que poseen alta simetría, entonces que son cuerpos bien bonitos, por así decirlo, como las pirámides, un paralelepípedo, un cubo, una esfera, por ejemplo, que son como cuerpos más, mm, que poseen más simetría simplemente, que son más bonitos, digámoslo, más informes. Entonces podemos clasificar a los cuerpos geométricos, o pongámoslo con otro color, mejor para la clasificación, pongámosles cuerpos geométricos, entonces, pueden ser clasificados en poliedros y en cuerpos redondos. Ahora, los poliedros se pueden clasificar y ahora cuando vean esta clasificación van a cachar al tiro cuáles son los poliedros, porque se pueden clasificar en prismas y pirámides. ¿Ok? Esos son básicamente. Entonces tengo cuerpo geométrico. Para efectos de la PAES, existen dos clasificaciones simplemente. Ya sabemos que hay infinitos cuerpos más que son súper raros, por ejemplo, una estrella marina es un cuerpo también, prácticamente todo lo que... De hecho, esta hoja de papel es un cuerpo, porque a pesar de que eh, pareciera solo ser una superficie,
si no fuera un cuerpo, no existiría, po. Entonces es un cuerpo, solo que el ancho y largo es mucho, 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 mucho mayor al grosor del papel. Pero si no tuviera grosor, no existiría el papel. Así que prácticamente todo lo que existe en la vida son cuerpos. ¿Sí? De hecho, este papel vendría siendo un paralelepípedo. ¿Sí? Porque, fíjense, es un rectángulo, pero el rectángulo ahora posee volumen, ¿cierto? Solo que es un volumen demasiado pequeño, demasiado pequeño. ¿Ya? Eso, me quedo dando vuelta este cuerpo, aquí empezando a divagar un poco, por ejemplo, este cuerpo, si lo quisieran medir el volumen, ¿cómo se le ocurre si alguien le dijera cuánto es el volumen que ocupa este cuerpo? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes para saber cuánto es el volumen de este perrito? ¿Se le ocurre cómo hacerlo? ¿O no? ¿Medirlo por partes? Lo que pasa es que, por ejemplo, mm, por ejemplo, este libro, si le pidieran el volumen sería re fácil, po. Le mido el largo, le mido el ancho y le mido el grosor. Y listo, ahí tengo el volumen. Es fácil de medir, pero en cambio esto como tiene tantas curvas y es súper mm, no homogéneo, por así decirlo, es re difícil medirlo, po. Entonces, ¿cómo no? ¿Y medir qué cosa? Por ejemplo, ya, medir que esto vale 3 centímetros. ¿Y hay qué haces con eso? ¿Cachai? ¿No se le ocurre? Ya, piénselo durante la clase y después voy a, a decirles cómo se podría llegar a medir un volumen. De hecho, cualquier volumen se puede llegar a medir y es relativamente fácil. ¿Ya? Bien, entonces, mira, poliedros y cuerpos redondos. Entonces veamos qué son los poliedros. Poliedros. ¿Alguien sabe lo que son los poliedros? ¿Qué me quiera decir? Los paralelepípedos vendría siendo un poliedro. ¿Ya? Y eso se podría decir casi por descarte porque tenemos dos clasificaciones, los cuerpos redondos y los poliedros. Entonces, obviamente un paralelepípedo, que es como em, la versión tridimensional de un rectángulo, no puede ser un cuerpo redondo, porque no tiene por dónde ser un cuerpo redondo, solamente tiene parte recta simplemente. Así que por descarte casi uno ubica el, el paralelepípedo ahí. No sé si te respondo la pregunta, Paula. Eso haciéndolo como por descarte simplemente. ¿Ya? Entonces, los poliedros, no sé si alguien nos quiere decir algo. Parece que no. Los poliedros son cuerpos formados únicamente por caras poligonales. Un cuerpo con muchas caras, ¿cierto? Ahora, esas caras son poligonales, ¿ya? Porque, por ejemplo, eh, esto, ya me quedó medio feo, es un cilindro, pero no es un poliedro porque el cilindro tiene
círculos. Y el círculo no es un polígono. Polígono es una figura que posee muchos lados. O bueno, la verdad es que posee lados, simplemente. Poli significa muchos, ¿ya? Pero mucho puede ser, de hecho, puede ser un triángulo, ¿ya? Solo uno dice poligonales para no estar diciendo triángulo, cuadrado, pentágono, etcétera. Entonces, poligonales, ¿qué significa esto? Triángulo, cuadrado. Cuadrado también puede ser rectángulo, eh, pentágono, pentágono, etcétera, ¿cierto? Entonces, triángulo, cuadrado, pentágono, etcétera. Todas las figuras que tengan lados, ¿ya? El círculo no, porque es una figura, como dijimos antes, que posee infinitos lados. Infinito no es un número, así que queda fuera de lo que es un polígono, ¿ya? Ahora, para efectos de la PAES, si ustedes ven el temario, en el temario, en la parte de cuerpos geométricos, se van a evaluar cosas que sean pirámides, poliedros, ¿cierto? Paralelepípedos, cuerpos redondos, pero sale eso nomás. Entonces, yo asumo que todos esos poliedros que menciona la PAES van a ser poliedros formados por caras como el triángulo, el cuadrado, el rectángulo y eso. O el trapecio puede ser también, ¿ya? ¿Por qué creo que van a ser solo eso? Porque esas son las figuras que vimos en la clase pasada que son del temario, ¿ya? Entonces sería muy extraño que, sin mencionarlos, porque dice solo poliedros de distintas caras, dice, que alguna de esas caras sea una figura que no se vio antes en el temario. No sé si me entienden. No sé si entienden lo que estoy diciendo. Entonces, en el temario, en la parte de figuras geométricas, se van a ver triángulo, círculo, trapecio, cuadrado, rectángulo. Y en la parte de cuerpos redondos, o sea, cuerpos geométricos, sale que se van a hablar prismas, etcétera, con distintas caras. Esas distintas caras tienen que ser, sí o sí, según yo, parte de las figuras que se vieron antes en la parte de figuras geométricas. Entonces, porque si fuera distinto, no tendría mucho sentido. Están pidiendo algo que no estaba antes. Entonces, bueno, entonces yo digo esto porque lo que vamos a ver ahora van a ser poliedros conformados por esas figuras. Entonces, encontré esta imagen en internet que la encontré súper buena. Súper buena por dos razones. Primero, porque salen dibujados bonitos los cuerpos. Porque si yo me pongo a dibujar cuerpos, me van a salir re feo. Y segundo, porque salen cuáles son ¿cómo se llama? Las etiquetas que posee cada cuerpo. Entonces, en el fondo te está diciendo, esto es una arista, esto es una cara, y bueno, falta que sea estos puntitos de acá que son vértices, ¿ya? Salen los nombres de lo que compone un cuerpo, ¿ya? Entonces voy a poner acá qué es lo que falta, en el fondo, que vendría siendo que todos los puntitos son vértices, ¿ya? Eso es como lo que falta mencionar ahí, simplemente. Y tomado. Ups. ¿Sí? ¿Alguien? Ya, Fran, no se preocupe. Ya. Y bueno, acá salen los prismas y las pirámides. Bueno, la misma palabra pirámide te está diciendo más o menos lo que es, ¿cierto? Una pirámide, simplemente. La gracia de las matemáticas es que siempre como que es tan precisa la palabra pirámide, que es como raro decir lo que es una pirámide,
o definir lo que es una pirámide sin decir que es una pirámide. Es como, todos conocemos lo que es una pirámide. Algo parecido a lo que está en Egipto, ¿cierto? Entonces, los lados de la figura que compone el cuerpo se denomina arista y la superficie de esa figura se llama cara, ¿ya? Entonces todo esto se llama cara, ¿ya? Pero son nombres más que nada, ¿ya? No, no es necesario que se lo aprendan de memoria. Igual es como súper intuitivo, como la cara, ¿sí? Lo que se muestra. Lo que se muestra de siendo la superficie de la figura que compone el cuerpo, simplemente, ¿ya? Entonces, obviamente, un cuerpo geométrico posee alto, ancho y altura, o alto, ancho y largo, como lo quieran ver, ¿ya? ¿Alguna duda de cómo se compone un prisma? Entonces, bueno, nosotros vamos a ver en rigor los triangulares, los cuadrangulares, y estos no van a entrar en la PAES, ¿ya? Pero se muestran acá porque están en las fotos simplemente, ¿ya? Y nuevamente no van a entrar en la PAES porque en el temario de figuras geométricas no estaba lo de pentágono, no estaban los hexágonos, entonces no creo que esté eso en el cuerpo geométrico, ¿ya? Eso. Entonces, ¿alguna pregunta hasta el momento? He hablado harto. No, profe, todo claro. Todo claro, ya. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿ya? ¿Cómo calculamos el área y el volumen de los prismas y las pirámides? Entonces, veamos el prisma. Entonces, el área del prisma viene siendo el área, la suma de las áreas de todas las figuras que lo componen, ¿cierto? Ahora, si nosotros vemos los prismas, está comprendido por dos figuras que son iguales, que son las bases, se denominan bases, ¿se fijan? Que son iguales. Y bueno, como son las bases, tengo una arriba y abajo. Entonces, el área del prisma va a ser dos veces el área total, pongámosle, dos veces el área de la base, ah, más, mm, eh, más qué cosa, a ver, más el área de las caras laterales, ¿cierto? Ahora, esas caras laterales no siempre son iguales. Entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? Por ejemplo, en este prisma rectangular, si el triángulo que están en las bases son equiláteros, entonces si este triángulo es equilátero, efectivamente las tres eh, caras laterales van a ser iguales. Pero, por ejemplo, si fueran triángulos escalenos, entonces lados laterales no tienen ninguno la misma área, ¿ya? Van a tener la misma altura, el mismo largo, por así decirlo, pero el ancho va a cambiar porque ese ancho viene siendo los lados del triángulo. ¿Se entiende? Ya. Entonces, más, eh, mira, aquí lo voy a poner con lenguaje matemático y les voy a explicar qué significa. Entonces va a ser más la suma
de las áreas de las caras laterales. Entonces yo puedo tener 3 caras laterales, 4 caras laterales, dependiendo de la figura que estoy trabajando. Entonces va a ser de la cara 1, por ejemplo, hasta n. ¿Ya qué significa esto? Significa que, por ejemplo, si yo tengo 4 caras, la sumatoria va a ser desde la cara 1 hasta la cara 4 de las áreas laterales. Entonces esto significa el área de la cara 1 más el área de la cara 2 más el área de la cara 3, ¿cierto? Pero como no son iguales, como no son iguales, yo no puedo decir, ah, esto es 3 veces el área de la cara. ¿Ya? Entonces, por eso yo tengo que expresarlo de esta forma. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo digo, esto no lo noten, solo estoy explicando lo que significa este símbolo. Este símbolo se llama sumatoria. Entonces, si esto significa sumatoria, entonces yo quiero sumar la sumatoria de x, y, desde i igual 1 hasta n. ¿Qué significa esto? Significa el x1 más el x2 más el x3, hasta el xn. ¿Ya? Es una notación simplemente. ¿Ya? Ahora, no anoten nada todavía. Estoy explicando lo que significa. Si a ustedes no les resulta cómodo hacer esto, pongan más área, área de las caras laterales. Laterales. Ya, sí, en mi punto de vista esto es como un poquito más feo ponerlo así, pero si lo entienden mejor así, pónganlo así. ¿Ya? En el fondo es para que ustedes lo entiendan. Ya entonces va a ser el área total, va a ser el área de las dos bases, más el área de las caras laterales. ¿Se entiende, chiquillos? Sí. Ya, si no entienden, me tienen que decir nomás. Y el volumen va a ser igual a... ¿Cómo se calcularía el volumen de un prisma? Base por altura por ancho. Ya, bien. Pero eso sería solo si sería un prisma rectangular, ¿cierto? Porque el área de la base sería base por ancho. Pero si fuera un prisma de base triangular, por ejemplo, ya no sería base por ancho el área de la base, ¿cierto? Sería base por ancho partido en dos, ¿cierto? Y eso por la altura. ¿Sí, María Jesús? Entonces, para dejarlo en más simple, palabras más simples, va a ser el área de la base por la altura. Entonces, efectivamente, el área de la base, si fuera un cuadrado, sería un cuadrado o un rectángulo, sería largo por ancho y por la altura. Si fuera un triángulo, sería base por altura, o sea, largo por ancho, para no decir altura, porque ya estoy poniendo altura acá. Largo por ancho partido en dos. ¿Sí? Pero siempre va a ser el área de la base por la altura. Ahora, esto es válido para prismas rectos. Fíjense, aquí ya son puros prismas rectos. Ya casi por defecto se puso prismas rectos. Pero en estricto rigor pueden haber prismas que no son rectos. Por ejemplo, que este prisma cuadrangular esté inclinado así. ¿Ya? Pero eso no va a entrar en la prueba, porque es más complicado calcular ese volumen. Así que cuando digamos prismas, en el contexto de la paz, por defecto vamos a entender que los prismas son rectos, pues son prismas bonitos. ¿Ya? Entonces, estas son básicamente lo que hay que aprenderse. ¿Ya? Y de hecho, ni siquiera, si se fijan, son cosas que son súper intuitivas, po. No es como, hoy necesito aprenderme de memoria esta fórmula.
¿ya? Es como algo como que súper intuitivo, como necesariamente tiene que ser así, ¿o no? Según yo, igual es intuitivo. Entonces el área total, básicamente, obviamente tiene que ser el área, la suma de las áreas de todo lo que significa. Entonces, AB es el área de la base. ¿Sí, Paula? No, tranquila. Entonces, área es área base, como área subíndice base. Lo denoto como área base. Bien, eso. Y eso es lo que hay que saberse de prisma. Es súper poquito. Entonces, ahora falta pirámides. El área total de una pirámide va a ser exactamente lo mismo. A ver, cómo sería el área de una pirámide? El área total. Si me pueden decirlo. Exactamente. Entonces va a ser el área de la base más el área de las caras laterales. Ahí, ¿cierto? La única diferencia es que ahora el área total es una sola base, po, ¿cierto? Porque en el caso de los prismas tenía dos bases, po, acá y acá. En el caso de las pirámides tengo solo una base, ¿cierto? Porque termina la figura, perdón, termina el cuerpo en un vértice. Como termina en un vértice, termina en un punto, eso no tiene área, po, entonces tiene solo una base. Entonces va a ser nuevamente área base más área caras laterales. Y el volumen, ¿cómo es el volumen? ¿Se acuerdan? ¿No? El volumen va a ser el área de la base por la altura nuevamente, pero partido en tres. ¿Por qué partido en tres? Porque la pirámide ocupa una tercera parte de lo que ocuparía el prisma con la misma base. Entonces la pirámide es una tercera parte de lo que, entonces, por ejemplo, supongamos que este triángulo es exactamente el mismo que el triángulo de acá y poseen la misma altura, h. Entonces, este prisma, el volumen de este prisma es tres veces el volumen de esta pirámide. Y por eso el volumen de una pirámide es igual al volumen del prisma, pero partido en tres, porque es la tercera parte. ¿Ya? La demostración de esto, como que la que yo me sé, se requiere un poco de herramientas de cálculo, que son como integrales, bueno, integrales. Así que por eso no la voy a mostrar, pero como que igual es algo creíble, por así decirlo. Igual es como un salto de fe, pero la pirámide es la tercera parte de un prisma con la misma base. ¿Ya?
Entonces, si ustedes estudian algo relacionado con matemáticas y se manejen con el tema de las integrales, van a poder, es algo fácil de deducir. ¿Ya? ¿Sí, chiquillos? Entonces, quédense con la idea de que una pirámide es la tercera parte del prisma que se hubiera generado con la misma base de esa pirámide. ¿Ya? Y eso es todo, po. Eso es todo, 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 todo. ¿Y por qué se ve tan sencillo? Porque las complicaciones que pueden verse a veces con estos tipos de prismas vienen siendo cómo calcular, por ejemplo, la altura, cómo calcular el lado, para que eventualmente yo pueda determinar la suma total de las áreas o pueda determinar el volumen. Pero la dificultad es muy general, muy en general, se reduce a tener que trabajar con las figuras geométricas. Y las figuras geométricas ya las vimos en la clase pasada, entonces ya sabemos calcular bueno, todo. Y básicamente con el teorema de Pitágoras se sabe mucho de eso. Así que les pido por favor que resuelvan la guía de figuras geométricas, porque al resolver esa guía también se les va a hacer mucho más fácil resolver la guía de cuerpos geométricos, porque muchos de los problemas de cuerpos geométricos requieren, casi en su esencia, resolver problemas con las figuras geométricas, ¿ya? Porque puede que para determinar el volumen me falta justo saber la altura del prisma. Ah, pero justo para saber la altura necesito relacionar los catetos del triángulo o rectángulo con la hipotenusa, ya, eso es teorema de Pitágoras, por ejemplo. Estoy inventando. ¿Ya? Eh, eso. Entonces, ¿qué más podría comentar de esto? Mm, yo creo que eso. ¿Alguien tiene alguna duda, chiquillos? Para pasar a cuerpos geométricos. ¿No? Ya. No. Cuerpos geométricos. Eh, entonces, los cuerpos geométricos, o sea, perdón, los cuerpos geométricos, los cuerpos redondos, claro, porque cuerpos geométricos es todo lo que hemos estado viendo. Entonces, los cuerpos redondos son sólidos o cuerpos, valga la redundancia, eh, formados por regiones curvas. ¿Ya? Entonces, si tienen un cuerpo y esa región es curva, pasa a ser un cuerpo redondo. ¿Ya? Entonces, fijémonos que lo que hemos visto hasta el momento, lo que es prisma y pirámide, no tiene ninguna región que sea curva. Entonces, automáticamente se pasa a ser un prisma. Sí, parece que alguien está hablando. Si alguien está hablando, se escucha muy bajito, ¿o no? Porque si están hablando afuera de mi casa y estoy confundiendo, no sé. Ustedes no escucharon ninguna voz, ¿cierto? Entonces, ¿sí la escucharon? No estoy loco, pero fue muy bajito. Bueno, si alguien lo puede escribir en el chat si quiere para que lo pueda escuchar mejor. Regiones curvas, simplemente, entonces esa es como la definición más simple de lo que sería un cuerpo redondo. Y bueno, vamos a estudiar los siguientes cuerpos redondos. Entonces, se estudiarán. Entonces, vamos a estudiar esferas,
esferas, cilindros y conos. ¿Ya? Esos son los básicos, simplemente. Entonces, notemos que cada una de estas, tanto la esfera como el cilindro y como el cono, puede ser generado. mm, Mira, por ejemplo, este libro, el mismo libro que tenía antes. No sé si están viendo la pantalla. Entonces, este libro es como un rectángulo, ¿cierto? Si lo estamos viendo solo así, como con la pura cara. Supongamos que este lado del rectángulo, llamémosle este lado, lado A, ¿ya? Todo este lado. Si yo hago rotar todo este libro en torno a este lado A, lo roto así, la rotación indefinida de este libro en torno a este lado se transforma en un cilindro. ¿Se fijan? Si yo roto indefinidamente esto, imagínense esto rotando muy rápido. Entonces esto pasa a ser un cilindro. ¿Se fijan? No sé si lo pueden imaginar. ¿Sí? Ya, bien. Entonces, para el caso de la esfera, sería rotar en torno al diámetro un círculo solamente. Para el caso del cilindro, rotar un rectángulo y para el caso del cono, rotar un rectángulo, o sea, un triángulo rectángulo en torno a uno de esos catetos, simplemente. ¿Ya? Eso lo digo porque hay varios problemas que para decirlo, por ejemplo, para como la introducción del problema, te dicen, ¿qué pasa o cuál es el volumen del cuerpo generado al rotar indefinidamente un triángulo, un triángulo rectángulo en torno a su cateto? ¿Ya? Entonces ahí se imagina que está formándose un cono. Entonces se fijan que estos tres cuerpos son formados a partir de figuras, entonces fíjense la importancia de saber trabajar con figuras geométricas. ¿Ya? Entonces esta clase es como, lo más importante de esta clase es saber manejar la clase anterior, la verdad. Porque manejando la clase anterior ya se vuelve más fácil trabajar con cuerpos geométricos. ¿Ya? Este tipo de cuerpos geométricos. Entonces, vamos a ver. La esfera. Pongámosle acá un puntito mejor. Y acá ya empezamos a hablar formalmente de lo que es la esfera. Es esfera. ¿Ya? Entonces la esfera, como dije, corresponde al cuerpo generado eh, por la rotación. A veces le puede salir la rotación en 360 grados, porque si yo roto el cuerpo en 360 grados, esa figura que se genera, que define esa rotación, pasa a ser un cuerpo. Otras veces le puede decir la rotación indefinida, entonces si rotación indefinida es porque se está viendo el cuerpo como que gira muy rápido, y ese giro hace como que se vea un cuerpo. Rotación indefinida, por ejemplo, vamos a hacerlo. Entonces, si le sale indefinida o en 360 grados es lo mismo. ¿Ya? Al hacer cuerpos que no por la rotación indefinida de una circunferencia alrededor de su diámetro. De su diámetro, simplemente. Entonces, por ejemplo, me quedo feo.
Ahí tengo una circunferencia. Y supongamos que el diámetro pasa justo acá. Ahí. ¿Ya? Entonces, bueno, en estricto rigor, esto es el diámetro. ¿Ya? Pero supongamos que gira entonces en torno a su diámetro indefinidamente. Entonces va a girar así. ¿Ya? Cuando gira así, esto pasa a ser entonces una esfera. Entonces voy a copiar esta misma y la voy a pegar acá. Entonces, que, el truco para que la figura se vea 3D es como hacerle los perfiles, por ejemplo, así. O sea, espero que me salga bien, para que se vea 3D. Y ahí, puntito dorado. Y ahí tomó volumen. Como que las líneas hicieron que pareciera un volumen, ¿cierto? Como un truco más que nada. Entonces, esa vendría siendo la esfera generada por esta circunferencia. Entonces, supongamos que esta circunferencia posee radio R. Entonces, esta esfera igual va a poseer radio R. El mismo radio. ¿Sí? Porque eso estuvo a partir de esa misma circunferencia. Ahora, el área, tanto el área como el volumen de una esfera, no se los puedo decir por qué son así, porque esto también requiere de conocimiento de integrales. Entonces, esta es 4pi r cuadrado y el volumen es 4 tercios de pi r cubo. Lamentablemente requiere conocimiento más avanzado. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que hace la integral, bueno, una integral, ¿alguien ha visto integrales acá? Como para decirlo de forma más divulgativa, ¿sí? ¿No? Nadie. No. Mm. Bueno, mejor no digo nada entonces. Porque tengo entendido, bueno, sé que es así, que hay, para los que están en el colegio, en tercero o cuarto medio quizás, se supone que ahora hay como cursos electivos de matemática que es como geometría en 3D, cálculo y otros más, que esos que son cuatro, que empezó a correr el año antepasado, creo. Límite diría, ¿cierto? Entonces, la integral es una antiderivada. Entonces, si la derivada con respecto a x de x, por ejemplo, es igual a uno, entonces la integral de uno viene siendo x, más una constante, ¿cierto? Pero bueno, eso porque la derivada y la integral son operaciones inversas. Es como la raíz y elevada al cuadrado, ¿ya? Pero bueno, si se quiere meter a estudiar algo con relación con matemáticas, lo van a ver. Es súper interesante. Bueno, ese es el área y volumen de una esfera. Entonces, el área de la esfera vendría siendo como la superficie del cascarón, ¿cierto? 4 pi r cuadrado. Y el volumen viene siendo el espacio que ocupa esta esfera. Lo curioso es que el área de la esfera es 4 veces el área de la circunferencia que la genera. Es como, ¿y por qué será 4 veces? Eso es curioso. Entonces, es como que si agarran esta circunferencia, imagínense un papel lustre, y la empiezan a pegar alrededor de esa esfera, necesitan 4 de estas para rellenarla completamente, la superficie. Ahora, bueno, como la superficie es curva, es súper difícil pegarla, pero en teoría se podría. Bien, esa es con la esfera. Ahora vamos a ver el cilindro.
eh, y el cilindro. Entonces, el cilindro corresponde al cuerpo generado al hacer un rectángulo en torno o alrededor de uno de sus lados. Sí, como dije con el libro, ¿cierto? Entonces voy a hacer un rectángulo. Ahí y voy a poner más abajo. Puede ser que roten alrededor de este lado. Ahí, ¿ya? Entonces va a ser rotar así. Entonces fíjense que si rota alrededor de este lado forma un cilindro, pero si rota alrededor, por ejemplo, si lo hacemos rotar alrededor de este lado, así, también hace un cilindro, solo que un cilindro más gordo y más chico. ¿Ya? Entonces puede ser alrededor de cualquier lado, la verdad. Entonces, si se rota de esa forma, voy a obtener un cilindro, ¿cierto? Entonces un cilindro. Chao, me quedo horrible. Uh, ahí sí. Ya sé que lo va a hacer medio feo, pero bueno. Igual no me quedo tan feo. Ahí está un cilindro, ¿cierto? Entonces notemos que si este lado del rectángulo mide R, entonces el radio de esta circunferencia viene siendo el lado del rectángulo, que es R. Y si el largo es H, pongámosle, entonces el alto del cilindro es H. ¿Se entiende eso, chiquillos? No sé si lo pueden visualizar. ¿Sí? Ya. Bien. Entonces ahora la pregunta es, a ver, le voy a preguntar a ustedes, a ver si le pueden responder. ¿Cómo calculo el área de este cilindro? ¿Cómo se le ocurre hacerlo? ¿Se le ocurre? ¿Cómo se podrá obtener el área de este cilindro? 2 R2, bueno, ahí R2 es R cuadrado, ¿cierto? Mm, R2 por algo más. 2AB por pi R cuadrado. Pero el AB, ¿qué significa?
Entonces, el área hay que dejarla en términos de R y H, porque son las cosas que conozco, R y H. ¿Y qué es la base, Paula? ¿Qué forma la base? ¿Qué figura? Una circunferencia, ¿cierto? Un círculo. Recuerden, la circunferencia viene siendo el perímetro del círculo. Entonces, el círculo es la base. Entonces, tendría que ser la suma de esos dos círculos, ¿cierto? Que vendría siendo, ¿cuánto es el área de un círculo? Pi r cuadrado, ¿cierto? Y son dos círculos. Así que si son dos, sería 2 pi r cuadrado. Entonces ya tenemos la mitad del trabajo listo. Ahora falta saber cuánto vale el área de esto que está acá, ¿cierto? Que es lo que recubre eh, al cono, ¿cierto? O sea, al- al cilindro. Entonces acá tengo un cilindro, ¿se fijan? Entonces ya tengo esto es pi r cuadrado, esto también es pi r cuadrado, así que el área total va a ser pi r cuadrado más pi r cuadrado, que son 2 pi r cuadrado, y me falta saber cuánto vale esto, todo esto. Ujú. R por H. ¿Por qué R por H? María Jesús. Entonces el área, 2 pi r cuadrado, ¿cierto? Más algo más, ¿cierto? La pregunta es, ¿qué es ese algo más? ¿Por qué R por H? Yo creo que te estás acercando a la respuesta con eso. Diámetro por H, ya, por ahí va. ¿Qué figura geométrica es la que está envolviendo al cilindro? La que lo envuelve lateralmente, ¿cuál sería? Lateralmente, entre comillas. ¿Qué figura geométrica es? Un rectángulo, ¿cierto? Muy bien, un rectángulo. ¿Cuál es el área de un rectángulo? ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Base por altura, ¿cierto? O largo por ancho, como lo quieran ver. Entonces la pregunta ahora se reduce a ¿cuál es el largo y cuál es el ancho? ¿Cuánto vale? Nosotros ya sabemos que el alto, o el ancho, como lo quieran ver, es h, ¿cierto? ¿Estamos todos de acuerdo? Ahora nuestra pregunta se reduce aún más. Es saber cuánto vale el largo. Bien. No, pero no de la esfera. ¿Por qué la esfera? De círculo. Exacto, muy bien, muy bien. Entonces, primero, notemos que un cilindro está conformado por dos círculos y un rectángulo. Entonces, esto se puede descomponer en dos círculos y un rectángulo.
Entonces también tengo un rectángulo acá. De ancho H, por ejemplo, por así decirlo. Uso ancho o alto. Bueno, ustedes entienden que depende del punto de vista si es largo o ancho. Bueno, da lo mismo. Y tengo circunferencias acá. Me quedó muy largo el rectángulo. Ahí, ya fin. Entonces tengo circunferencia que es la base de arriba y la de abajo. Entonces así se conforma un triángulo, ¿cierto? Un cilindro. Entonces, me quedo bueno, la moneda ahí mejor. Ya, y entonces las dos circunferencias conforman la base y el rectángulo es lo que cubre ese cilindro. Entonces sabemos que esto va a ser h y el radio de la circunferencia es r. Pero fíjense que si el radio de la circunferencia es r y el rectángulo es lo que cubre, entonces ese largo del rectángulo tiene que ser igual al perímetro de esa circunferencia para que la recubra completa. ¿Se fijan? Entonces, de esa forma, todo esto de acá tiene que ser igual al perímetro de esa circunferencia, que es 2πr. Y por lo tanto, el área del cilindro va a ser 2πr cuadrado más esto que no sabíamos, que ahora sabemos que va a ser 2πr por h. Muy bien, María Jesús. Entonces, por lo tanto, entonces, el área va a ser πr cuadrado, o sea, 2πr cuadrado más 2πr por h. Y se fijan que tampoco es necesario aprenderse la memoria porque hay que entender simplemente hay que entender cuáles son las figuras que componen este cuerpo. ¿Se entendió, chiquillos, chiquillas? Sí, muy bien. Y el volumen va a ser el área de la base por la altura. ¿Pero cuánto vale el área de la base? Pi r cuadrado. Entonces, uno podría expresar simplemente el volumen como pi r cuadrado h. Entonces, estas deducciones las hago para que ustedes no se aprendan simplemente la fórmula, solamente que entiendan cómo abordar este tipo de problema. ¿Ya? Muy bien. Y faltaría el último, que sería el cono. Sí, nos queda. Ahora, el cono, ¿alguna duda antes de pasar al cono con el cilindro? O sea, ¿saber alguna duda de por qué el área es así o por qué el volumen es así? Parece que no. Todo bien. Ya, el resto, Claudia, ¿todo claro? Monse, Agustín, Constanza, Paula, Krishna, Claudia, sí. Camila, Pablo, Javi, Glenda, Nicolás. ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿El resto? Todo claro. Ya, muy bien. El cono, entonces. Entonces, el cono corresponde al cuerpo generado
al hacer rotar un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. Ahora que el cono corresponda al cuerpo generado al hacer rotar un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos, no significa que pueda ser obtenido de otra forma. Por ejemplo, si yo tengo un triángulo, bueno, supongamos que tengo un triángulo isósceles acá. Si yo hago rotar el triángulo isósceles alrededor de su eje de simetría, también genera un cono, ¿ya? Que bueno, la verdad es que sería equivalente a girar el triángulo rectángulo este alrededor de un cateto, ¿cierto? Pero también puede ser representado como un triángulo isósceles, etcétera, etcétera. De uno de sus catetos. Entonces voy a dibujar nuevamente un eje acá, un triángulo. Y este lo voy a hacer rotar alrededor de su cateto. Y esto me va a generar un cono. Entonces un cono. Ya filo, lo voy a hacer hermano. Y no creo que me tenga. Ya, un cono, ¿cierto? Entonces, esto es R, entonces esto va a ser R. Y si esto es H, entonces la altura va a ser H. Y por último, si esto es G, entonces esto de acá va a ser G. ¿Por qué le pongo G? Porque G en el cono, G se llama generatriz. ¿Sí? Generatriz entonces va a ser la distancia desde el vértice, pasando por el manto, ¿cierto? Hasta la base. ¿Ya? ¿Se entiende eso? No sé si queda claro visualmente. ¿Sí? Bien. Ningún cono acá para hacer el ejemplo. Mm. Pero bueno, eso es la generatriz. ¿Ya? Es un nombre simplemente. Entonces, acá es más complicado saber cuál es el área. Eh, entonces, primero voy a hacer notar algo. Notemos que un cono se compone de un círculo
en este caso, de radio R, y un segmento de círculo de radio G. Entonces, yo a esta figura, el cono, la puedo descomponer, la voy a descomponer igual como lo hice con el cilindro, y se van a dar cuenta por qué eso, porque se compone de esas dos figuras. Ya, porque puede que no quede muy claro con eso. Entonces, el cono, yo lo puedo descomponer entonces entre la circunferencia, ¿cierto? Que tiene radio R, y el manto, ahí para que lo noten en su apunte si quieren, porque con lo que recubre se llama manto, lo que está como por sobre la circunferencia. El manto, a ver si me queda bien esto. A ver, me puedo quedar mejor. Ya, supongamos que esto es un manto. No me queda. Eso es un segmento de circunferencia, no me está quedando muy como circunferencia, pero que se entiende que eso es un. Es más, que se entiende que eso es un segmento de circunferencia. Yo me muero en esto porque quiero que quede claro visualmente, que es como bien importante. Mm, ya, ahí sí. Quería que quieran con la misma distancia, más o menos. Y ahí entonces esto va a ser G y esto es G, ¿cierto? Porque viene siendo como el segmento de ese radio, ¿cierto? Y bueno, lo va a componer un ángulo alfa. ¿Sí? ¿Estamos claros, chiquillos, con eso? ¿Se entiende lo que dice ahí? ¿Sí? ¿El resto igual? ¿No bien? A ver, ¿cuál es la...? Entonces, estamos claros que este círculo es el que corresponde a esta de acá, ¿cierto? Claudio. Ya. Entonces voy a ponerlo acá mejor con lo que corresponde, que sería el R y el G. Entonces, este manto que lo recubre, si yo abro este manto, me resulta esto que está acá, que viene siendo un segmento de circunferencia de radio G. ¿Te fijas? Si yo abro ese manto, no sé si en el colegio les tocó hacer esto, como con el papel lustre y todo. A mí siempre me quedaba mal el cono porque yo lo que hacía era, en vez de un segmento de circunferencia, lo que hacía era recortar un rectángulo y lo trataba de calzar así, en la punta y me quedaba terrible arrugado arriba. Y después entendí que no había que hacer un rectángulo, había que hacer un segmento de circunferencia de un radio mayor.
Bueno, pero eso me permitió entender que no se conformaba de un rectángulo el cono. Bien, ahí sí. Ok. Entonces la pregunta es, nuevamente, ¿cuál es el área de esto? ¿Cuál sería el área del cono? Entonces, el área del cono va a ser, área del cono va a ser pi r cuadrado, ¿cierto? Porque es el área de la base, ¿cierto? Del círculo, más algo que no sabemos, que es el área de esto. Entonces la pregunta es, ¿cómo calculo el área de un segmento pi r cuadrado partido en 4? ¿Por qué partido en 4, María Jesús? Porque es como un cuarto de una circunferencia. O sea, si lo miro así como muy al ojo, quizá es un cuarto, pero no sé Ya, si es un cuarto. ya, bien, bien. Solo que no sabemos qué es un cuarto, como dijiste tú. Es una parte, ¿cierto? Porque si fuera un cuarto, yo aquí simplemente hubiera puesto, en vez de alfa, hubiera puesto 90 grados. Ah, entonces, pi por r al cuadrado por el alfa dividido en 360. Ya, muy bien. Ya, estáis estudiando, se nota que estáis estudiando. Sí. Muy bien, entonces recordemos la clase pasada que el segmento de área es pi r cuadrado por alfa sobre 360, ¿cierto? Y esto se obtenía simplemente por una regla de 3. ¿Recuerdan? Lo hicimos con el perímetro. Y esto lo dejé de tarea, me acuerdo. Es una parte de la circunferencia. Solo que, ahora, ¿cuál es el problema acá? Yo no conozco cuánto vale alfa. ¿Qué otra cosa yo conozco de qué? Hay algo que nos puso acá que yo efectivamente conozco. Y de eso yo me tengo que ayudar. Ah, perdón, esto es G. Sí, 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 sí. Perdón, perdón, perdón. Estoy acostumbrado a poner el radio con R, ¿no? Sí, gracias. Entonces, esta es efectivamente la ecuación para el área, pero no conozco el alfa. Entonces, hay que dejar todo esto en términos de parámetros conocidos. Entonces, me tengo que deshacer de alguna forma de ese alfa. La pregunta es cómo. Entonces, ¿qué otra cosa yo conozco de esto? Que está acá, que yo no he puesto. Piénselo, piénselo. Voy a borrar esta sin interrogación porque está ahí. Porque sí. La altura, ¿no? Eh, Igual, ¿cómo la pongo acá? ¿Altura? Ay, no sé. Retiro la respuesta. Porque sería como algo que haga acá, ¿cachai? Sí. Entonces, igual, claro, lo conocemos, pero no nos sirve mucho. Porque, claro, la altura es menor que el G porque en el fondo está inclinado cuando yo lo tapo de nuevo. El G era el radio de la circunferencia mayor. G era el radio de esta circunferencia, ¿cierto? Y puedo formar una circunferencia grande y esta circunferencia grande es el G. ¿Sí, Fernando? Ya. Yo conozco, claro, puede que haya hecho mal la pregunta, porque yo conozco, no es que no es que algo que yo conozca que sea un elemento, simplemente yo conozco cuánto puede valer este arco. ¿Cuánto vale ese arco? Alfa. Alfa es el ángulo que sostiene ese arco. Pero ¿cuánto vale la longitud de ese arco? Claro, tiene razón. Tuve que haber dicho longitud, perdón. ¿Cuánto vale la longitud de ese arco? El 2 por pi por g. Ah, ya. Alfa dividido entre 60, ¿no? Ya. Eh, Muy bien, sí.
Exacto. Em, a ver, ¿cómo pregunto esto para que no? Ya, mira, esa es la ecuación del segmento de arco, ¿cierto? Pero yo conozco cuánto vale ese arco. Porque si tú me dices esto, yo todavía no conozco cuánto vale, porque yo no conozco alfa. ¿Cachai? No sé si se entiende la pregunta. Mm, sí, pero el arco no debería medir lo mismo que el ángulo del centro. Ah, pero no conozco el ángulo. Es que igual debería medir alfa, ¿o no? Claro, es que, claro, Por mide unidades alfa, de lo... en términos de grados, mide alfa, pero yo quiero saber cuánto es la longitud, porque alfa no es medición de longitud, Ah, ya, ¿cachai? ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Ahora entendí. Claro, entonces, claro, efectivamente mide alfa, pero yo quiero saber cuánto es la longitud. Eso, como que está diciendo la Fernández, el perímetro del círculo menor, porque eso es lo que recubre el círculo, ¿cierto? Ah, claro, sí, tienes razón. Muy bien, muy bien. Igual que lo hicimos con el perímetro o sea, con el área del, se me olvidó el nombre, del cilindro. El, el, el largo del rectángulo es efectivamente el perímetro de la circunferencia porque es lo que lo recubre. Entonces, esto mide 2 pi. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, como dijo la Fernanda, entonces, pero yo sé que la longitud de arco, me quedó horrible esto, vale 2 pi r. Y en general, la longitud de arco, como dijo la María Jesús, ¿cómo determino yo una longitud de arco en términos de su ángulo? María Jesús. Oh, me perdí por un segundo. La fórmula que me dijiste antes, que estaba bien. 2 por pi por r por alfa dividido en 360. Claro, ahora mi R es G por alfa sobre 360. Y en general, entonces, esto va a ser igual a esto, porque estamos midiendo lo mismo. Entonces, o así, 2 pi G por alfa sobre 360 tiene que ser igual a 2 pi por R. ¿Sí? Sí, va a quedar alfa 360, ¿no? Exacto. Entonces me va a quedar, puedo simplificar el 2 con el pi, sería que fuera el rho. Y despejo el alfa. Entonces alfa me va a quedar que esto es RG por 360 grados. ¿Cierto? Sí, Por lo tanto, el área va a ser pi r cuadrado más pi g cuadrado por alfa por 360. O sea, partiendo de 360. Pi g cuadrado sobre 360 por alfa. Pero ¿cuánto vale alfa? Alfa ahora sabemos que vale esto de acá. Entonces ahora en vez de poner por alfa, pongo por r sobre g por 360 grados. Simplifico y entonces por lo tanto me queda la ecuación final del área y es entonces pi r cuadrado más pi r g.
Si ustedes quieren, lo pueden expresar como pi r, factor de r más g. También queda más bonito así. ¿Ya? Pero a mí me gusta más esta porque esta es la forma natural de cómo nace la ecuación, en el fondo. Ya esta es como un poquito más artificial porque ahí tienen que factorizar y como que no sale naturalmente. ¿Ya? Sí, chiquillos, chiquillas. Muchas gracias, Fernanda y María. Y a todos los que participan. Y claro, entonces, gracias a todos por la participación del área. Me estoy agradeciendo harto porque en general nunca participan tanto, entonces me emociono. ¿Alguna pregunta de por qué el área es así? ¿O está claro? ¿Se entendió? ¿Todos, todas? Claudia, Martina, Fernanda. ¿Sí, María Jesús? ¿Quieres decir algo? Ah, todo bien. ¿Te habías prendido el micrófono? Quizás se te había prendido solo. Ya, ya. Entonces, ¿qué nos falta? El volumen, ¿cierto? Y el volumen, adivinen cuánto es. Pedro, anda a abrirle a la Kira. ¿Tiene una perrita? Ay, sí. Está bien, está bien. El área, o sea, el volumen, perdón, va a ser exactamente lo mismo que el cilindro, solo que, ¿se pueden adivinar? No, tranquilo, a todos nos pasa. De hecho, por eso de antes te dije si quieres decir algo porque se te había prendido el micrófono. Entonces va a ser exactamente lo mismo que el cilindro, solo que partido en tres, porque un cono es exactamente el volumen de un cilindro de la misma base, solo que partido en tres. Entonces va a ser pi r cuadrado por h sobre 3. Ya, igual siento que es un poquito fácil de recordar eso. ¿Ya? Entonces, igual a lo de las pirámides, solo que ahora estamos viéndolo con el cono. ¿Preguntas? ¿O está todo claro antes de ver los problemas de aplicación? Todo claro. Entonces, se fijan que lo de los cuerpos, a pesar de que sean las figuras extendidas al espacio, porque ya poseen volumen, en el fondo los problemas se reducen muchas veces a saber manipular y trabajar con figuras geométricas. Entonces, por eso es muy importante que sepan trabajar con figuras geométricas. Y con el teorema de Pitágoras, porque es bien importante el teorema de Pitágoras. Nosotros no hemos hecho muchos ejercicios de teorema de Pitágoras porque, uno, la clase pasada fue bien larga y no alcanzamos a ver ningún ejercicio. Y dos, porque en la guía que están destinadas a las figuras geométricas hay harto ejercicio de teorema de Pitágoras, ¿ya? Tanto de teorema de Pitágoras así a lo bruto, aplica el teorema de Pitágoras, como también para determinar eh, áreas o perímetros usando el teorema de Pitágoras, ¿ya? Así que es importante que vean la guía. Ok, entonces, y se van a dar cuenta que estos ejercicios son, bueno, ustedes van a decir si son sencillos o no. Uy, no he hecho nada de recreo, pero la verdad son estos dos ejercicios y un tercero que quiero proponer y nos vamos, y estamos listos. ¿Hacemos todo de una o quieren descansar un rato? No queda nada, la verdad.
Ustedes me dicen. Sin descanso. Sí, sí, queda poquito. Terminemos antes, ¿cierto? Ya. Entonces, aquí hay un problema del DEMRE 2018. Dice, la figura junta ABCG, ABCG y BCDF son cuadrados congruentes. ¿Qué significa que sean congruentes? ¿Se pueden decir? ¿Recuerdan que lo mencioné en la clase pasada? Que en geometría se usa la palabra congruencia en vez de otra palabra que se usa en álgebra. Son iguales, ¿cierto? Son cuadrados iguales. Congruentes es lo mismo que igual. Son cuadrados iguales en el fondo con F el punto medio de BE. ¿Ya? Si el polígono, tal polígono, ACDEFG, se hace girar indefinidamente en torno a BE, entonces el polígono A, bueno, un poco más grueso para que se note. Entonces, parte en A, va a C, D, E, F, G, y se cierra. Ya, entonces, bueno, me están diciendo, dado la figura completa, ¿cierto? Si toda esta figura se hace girar indefinidamente en torno al punto BE, o sea, al segmento BE, entonces se obtiene un cuerpo formado por, y te dan todas esas alternativas. ¿Cuál dicen ustedes? ¿Qué es la correcta? Entonces, en el fondo, me están diciendo que esto se hace girar en torno a este segmento de forma indefinida, entonces, como si tuviera eso ahí, o yo eso, ya, eso ahí, y hago girarlo en torno a este, acá arriba mejor, así, indefinidamente. Entonces voy a tener dos cubos y un prisma triangular, un cilindro y un cono, un tronco de cono. El tronco de cono es en el fondo yo tengo un cono y lo parto a la mitad, queda un tronco. Esta parte acá. Eh, Dos cilindros y un cono, un cilindro y una pirámide. ¿Ya? ¿Qué cuerpo queda? La E. Un cilindro y una pirámide. Recuerda, Paula, que las pirámides se obtienen, las pirámides son cuerpos formados por solamente caras planas. Automáticamente, claro, ¿cierto? Entonces automáticamente si algo se hace girar indefinidamente, voy a tener una cara que no va a ser plana, que va a ser curva, automáticamente, solo por el hecho de que gire. Porque ya el hecho que gire me está generando algo que sea con curvas, ¿ya? Eso lo puedes ver como visualmente, ¿ya? Entonces, claro, ahí dijiste la correcta. Entonces, si yo girar esto indefinidamente, yo lo que voy a obtener va a ser un cilindro y un cono, ¿cierto? Porque esto que está acá me genera el cilindro y este que está acá me genera el cono, ¿sí? Muy bien. ¿Se entendió el resto? ¿Sí? ¿No? Ya, entonces yo hago girar esto y ¿qué voy a obtener? Voy a obtener arriba, voy a obtener esto y abajo voy a obtener este cilindro. Bueno, en este rigor no. Entonces supongamos que esto es R, entonces esto va a ser R. Ahí sí, para que sea más notorio. Ahí sí.
Mucha imaginación. Ahí sí, ¿cierto? Entonces, la verdad es que hacer girar esto es lo mismo que no hubiéramos considerado eso, ¿cierto? Como lo mismo. Bien. Después tenemos el círculo de centro 0,0,0 al revés. ¿Cómo al revés? Ah, pero ya que claro, entonces a veces igual es bueno hacer la línea imaginaria, ¿cierto? Que no te lo dicen en el problema, pero hacer la línea, hacer la flechita que está girando, así, para tener bien claro para dónde está girando. Después como dibujarlo si es que aún no queda claro. Ujú. Ya, entonces acá tenemos el círculo de centro 0,0,0 y radio 6 centímetros de las figuras juntas está totalmente contenido en el plano IZ. Si este círculo se desplaza según el vector 10,0,0, entonces el volumen del cuerpo generado por el barrido de este círculo es. Entonces, en la PAES no van a entrar, no va a estar sistema en tres dimensiones, eje, X y Z, ¿ya? Pero aquí yo les voy a explicar lo que significa. Ya, 0,0,0. Entonces, si yo tengo en el plano cartesiano, ¿cierto? Un punto se define con X6. ¿Se acuerdan? Eso en el plano, cuando vimos funciones, X6 es un punto. Sí, ¿cierto? Entonces ahora, en el fondo, ahora tengo X, Y Z. Ya. Entonces, fíjese, el origen es el punto 0,0,0. Y te dice que este círculo tiene radio 6 centímetros. Y está contenido en el plano IZ. En el plano IZ, en el fondo, el plano que está considera este y este de acá. Entonces está contenido solamente en este plano que es Y y Z. ¿Ya? Vive en este plano del círculo. Y hasta el momento el círculo no sabe que hay otro eje que cursa perpendicularmente. ¿Ya? Si este círculo se desplaza según el vector 10,0,0, pues si se desplace hacia acá, si se desplace hacia acá, ¿cierto? ¿Por qué hacia acá? Porque acá está el eje X. Se está desplazando en 10,0,0. Se desplaza en X, ¿sí? Porque la otra se está desplazando, no se está desplazando en otro eje, ¿sí? Es cero. Entonces se desplaza solamente en este eje 10 unidades, 10 centímetros. ¿Ya? ¿Sí, chiquillos? ¿Se entiende eso? Sí. Ya, entonces voy a tener esta misma circunferencia. A ver si me sale igual. ¿Ya? Aquí. Aquí. Pero ¿qué onda? Ahí sí. Entonces le voy a poner ah, acá, por ejemplo. ¿Ya? Y acá llegó y está en el punto 10. ¿Ya? En el eje X. Entonces, todo esto definió una figura, que es esta de acá. ¿Qué figura es esa? O sea, ¿qué cuerpo es? El que definió el barrido, la traslación. Un cilindro, ¿cierto? Muy bien. Un cilindro. ¿Qué sabemos del cilindro? Entonces ahora voy a borrar este eje. ¿Qué sabemos del cilindro? Sabemos que, a ver si pueden conocer ustedes cuál es la información que conocemos del cilindro. H es 10, muy bien, la altura es 10. Entonces, este lo voy a dibujar acá, derechito. Estos 10 centímetros, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué más sabemos?
¿Sabemos algo más? El radio es 6, ¿cierto? El radio de la circunferencia, porque me lo están dando acá. Entonces, esto es 6. Y me están pidiendo el volumen del cuerpo generado. Entonces, el volumen, recordemos que va a ser área de la base por altura. Entonces, va a ser la base, que es pi r cuadrado, pi por 6 al cuadrado, por la altura, que es 10. ¿Cierto? Todo esto en centímetros cúbicos. Entonces, por lo tanto, ¿el volumen cuánto es? El volumen es C. Es 360, ¿cierto? Pi, pi centímetros cúbicos. Muy bien. ¿Cómo sé que h es 10? Porque me está diciendo que esta figura, el círculo, se desplaza 10 unidades hacia acá. Entonces, este cilindro que se desplazó 10 unidades, esas 10 unidades corresponden a la altura de ese cilindro. No sé si queda ahí claro. Ahí sí, ¿cierto? Muy bien. Y antes que se vayan, quiero que vean esto. Entonces, yo tengo un cubo. Ahí tengo un cubo. Y ¿cómo decirlo? Esta diagonal, llamamos que esa diagonal que va del vértice A al vértice B, si digamos que el segmento AB mide 13. Entonces, la diagonal como que va desde un punto hasta el otro opuesto, mide 13. 13 cualquier cosa, 13 metros. Entonces, el volumen del cubo es... Solo saben que esa diagonal mide 13 metros. ¿Se entiende cuál es la diagonal que estoy hablando? Que es como la que parte de acá y va para adentro, para arriba. Ya. La única información que sabemos es que esa diagonal mide 13 metros. La pregunta es, ¿cuánto vale el volumen del cubo? ¿Lo quieren hacer ahora o les dejo de tarea para que lo piensen un rato y para que quizás lo... ¿Ahora? Ya, ya voy a pausar un rato, ¿ya?